Sí, Regálanos un segundito. Bien, vamos a empezar el estudio del Deuteronomio para Shah de Barín. Va desde Deuteronomio 1.1 hasta el 3.22. Sí, entonces, bueno, vamos a hablar sobre la primera porción de Deuteronomio, que también tiene, en hebreo se llama Devarim, y esta primera parashá también tiene el mismo nombre. Entonces, como para comenzar un poco de contexto, que esta porción relata la historia del pueblo de Israel una vez que ya han pasado los 40 años de la salida de Egipto, de los que han pasado todo ese tiempo en el desierto. Y fue dirigida a todo el pueblo que estaba próximo a entrar a la tierra que Dios les había dado, tanto a niños como adultos que crecieron o vivieron la mayoría de su vida en el desierto. Y como veremos también en el resto de las parashas de este libro, Deuteronomio, como en Deuteronomio como que se vuelve a enseñar la Torah para todo el pueblo. ¿Sí? Uh-huh. Bien. Ya. Sabemos que todos los adultos que salieron de Egipto, pues realmente, excepto Caleb y Josué, no entraron en la tierra prometida al final. Entonces, queremos saber por qué pasó. Y un poco el Salmo 106 nos relata algunos eventos que pasaron en el desierto. He puesto algunos versículos del Salmo 106. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Hashem en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Hashem. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron a Hashem de su salvación, al Dios de su salvación. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Qué triste. Y sabemos que Dios desde el principio había prometido multiplicar al pueblo de Dios y a introducirlos en la tierra prometida. Así lo dice en Génesis 15:5 y 22:17, hablándole a Abraham, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerán las puertas de tus enemigos. En Éxodo 33:1 le dice a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Entonces vemos que Dios estaba diciendo desde un principio que iba a hacer multiplicar al pueblo y que lo iba a introducir en la tierra de Israel. Sin embargo, ellos desecharon y no confiaron en lo que Dios les había indicado. Ahora sí, el capítulo 1, versículo 1 dice: estas son las palabras, que también puede traducirse como asuntos o juramentos, que habló Moisés a todo Israel en el cruce del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disabá. 11 días son desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y fue en el año 40, en el mes 11, en el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que ordenó el Señor a él acerca de ellos. Después de causar la derrota de Sehón, rey de los amorreos, que moraba en Hezbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. En el cruce del Jordán, en la tierra de Moab,
Comenzó Moisés a explicar la Torá para decir. Bien, aquí vemos en un mapita, en la parte inicial dice que estaba en todo Israel en el cruce del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo. Entonces, aquí tenemos el Golfo de Acaba, que es el Mar Rojo. Frente a este Mar Rojo está, ¿cómo era, mija? Parán, no, no es Parán, no es Parán. Lo que te digo, ¿cómo se llama esta partecita de aquí? Esto. El Arabá, ¿sí? Frente al Mar Rojo está el Arabá. Esta partecita de aquí es impresionante porque es una depresión y es un valle que va atravesando toda esta partecita y prácticamente viene a ser el límite de Israel, ¿no? Ya lo vamos a ver. Mire, aquí está el río Jordán, aquí está el mar de Galilea, ¿sí? Y todo este lecho que se forma un valle, este es el Arabá. Y gracias a Josué por los recursos. El Arabá, igual, aquí tenemos al mar muerto y en este lecho sigue siendo el Arabá. Y esto va a unirse al Mar Rojo. Ya. ¿Dónde están? Entonces dicen que estuvieron por la península del Sinaí, ¿no es cierto? Frente aquí, camino del Arabá, y llegaron aquí, a Cades Barnea. Y después habían pasado los 38 años dando vueltas por aquí, y después el Señor les dice que ya, que es suficiente tiempo y que suba, que no van a tomar la tierra de Edom que les dio a Esaú, y que tampoco iba a darles la tierra de Moab ni la tierra de Amón que les dio a los hijos de Lot. Entonces, en este puntito, aquí se encuentran en este momento. Continuando el versículo 6 dice, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, dirijan el rostro y viajen para ustedes y entran al monte del Amorreo y hacia todas sus habitaciones del Arabá, en el monte y en los valles, y en el Negev, y en la costa del mar, a la tierra de los cananeos, y al Lebanón, hasta el río, el grande, el río Prat, que es actualmente el río Éufrates. Mira, yo pongo delante de ustedes la tierra, entren y posean la tierra, la cual juró el Señor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, para darles a ellos y a su simiente después de ellos. ¿En qué tiempo están? A los 40 años, en el mes 11º, en el día 1. Si es inicio del mes, entonces el pueblo de Israel debió haber estado haciendo el sacrificio que en Números 28 del 11 al 15 se indica. 2 becerros con su ofrenda, 3 décimas de un efa de harina amasada con un hin de aceite, y para la libación un medio de hin de vino. Un carnerito con 2 décimas de harina amasada con un tercio de hin de aceite, y para la libación un tercio de hin de vino. Y 7 ovejitas con su ofrenda de una décima de harina con un cuarto de hin de aceite, y para la libación un cuarto de hin de vino, más un macho cabrillo por el pecado, y adicionalmente la ofrenda diaria, ¿no? En la mañana un corderito con su ofrenda y en la tarde un corderito con su ofrenda. ¿Sí? Tomar en cuenta que ellos hicieron este sacrificio, olor grato delante del Señor, y también por el pecado. ¿Cuál es la tierra? ¿Ya nombraste todo lo que...? Sí, entonces, sí, de hecho ya nombró que dijo que iba hasta ahí, incluso hasta el río Éufrates arriba, ¿no? Bien,
Entonces, justamente habíamos visto que esta imagen anteriormente, y esto es como los límites grandes de la tierra, pero vemos que es una tierra pequeña, ¿sí? Y en ese tiempo habían imperios grandes. Egipto mismo era un imperio grande. Vemos que los estándares de Dios son diferentes a los estándares del mundo. El versículo 9 dice, y dije a ustedes en aquel tiempo para decir, no soy capaz yo solo de llevarlos a ustedes. El Señor su Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy son como las estrellas del cielo en multitud. El Señor, Dios de sus padres, añada sobre ustedes como son 1000 veces, y los injerte de acuerdo a lo que habló respecto a ustedes. ¿Cómo llevaré yo solo sus molestias, sus cargas y sus pleitos? Traigan para ustedes individuos sabios y entendidos y conocedores para por sus tribus, y los mostraré y los pondré por cabezas de ustedes. Y me respondieron y dijeron, buena es la palabra que has hablado para hacer. Y tomé las cabezas de sus tribus, individuos sabios y entendidos, y di a ellos ser cabezas entre ustedes, jefes de millares, y jefes de cientos, y jefes de 50, y jefes de decenas, y gobernadores para sus tribus. Y ordené a sus jueces en aquel tiempo para decir, escuchen entre sus hermanos y juzguen con justicia entre un varón y su hermano, y entre el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Y ordené a ustedes en aquel tiempo todos los asuntos que harán. Ya, más o menos así se debió haber visto en ese día, ¿no? Hicieron en el tabernáculo todos los sacrificios y debió haber estado así, ¿no? Como sentaditos en el desierto ahí todo el pueblo y Moisés hablando. Entonces, ¿qué es lo que les dice primero? Lo primero que les dice es cómo estableció jueces para que ayuden a llevar la carga y juzguen con justicia. Y aquí me voy a detener en la palabra justicia. En primera de Timoteo 6, del 9 al 12 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fidelidad, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fidelidad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Mateo 6, del 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles, es decir, los que están fuera, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Proverbio 21:3. Hacer justicia y juicio es a Hashem más agradable que sacrificio. Romanos 6, del 18 al 22. Y habiendo sido libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primera de Pedro 3, del 14 al 15. Más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Yehoshua el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí,
El conducir a un grupo de personas es bastante difícil. Natita y yo hemos tenido la oportunidad de ser administradoras de un conjunto y la verdad es que nadie está contento. Todos quieren que se hagan las cosas de una o de otra manera, pero no se les puede complacer a todos. Entonces, para que un pueblo camine y todos estén tranquilos, se necesita que haya una ley, que haya unos estatutos, unos procedimientos a los cuales todos se sujetan. Y esa es la Torá, y esa es la justicia del Señor. Ya. Continuando con el verso 19 dice, y salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y temible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea, y les dije a ustedes, han llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios puso la tierra hacia tu rostro, es decir, delante de ti. Poséela conforme te habló el Señor, el Dios de tus padres, no temas y no desmayes. Y se acercaron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos individuos delante de nosotros e indaguen para nosotros la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por el cual subiremos y las ciudades a las cuales entraremos. Y fue bien a mis ojos esta palabra, y tomé de entre ustedes 12 individuos, un varón por tribu, y dirigieron su rostro y subieron hacia el monte y llegaron hasta el arroyo de Escol y recorrieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos la trajeron. Y nos dieron cuenta y dijeron, buena es la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, fuisteis rebeldes al mandato que el Señor nuestro Dios mandó. Y murmuraron en sus tiendas y dijeron, en el no amor del Señor a nosotros nos sacó de la tierra de Egipto para ponernos en mano del amorreo para derribarnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han aterrorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, y las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también de los hijos de los Anakim vimos allí. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. El Señor su Dios, el cual va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, conforme a todo lo que hizo con ustedes en Egipto, a los ojos de ustedes. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha levantado, como levanta a un varón a su hijo, en todo el camino que caminaron hasta que entraron en este lugar. Y por este asunto no exhibieron la fidelidad por el Señor nuestro Dios, quien iba delante de ustedes por el camino para reconocernos el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostrarnos el camino por donde andubéis y con nube de día. Y escuchó el Señor la voz de sus palabras y se desplació y juró para decir, sí, verá un varón de los individuos estos, esta generación del mal, la tierra buena que juré para dar a sus padres. Sino Caleb, hijo de Jefone, él la verá y a él la daré la tierra en que caminó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente al Señor. También contra mí exhaló el Señor por causa de ustedes y me dijo, tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, que está de pie delante de ti, él entrará allá. Fortalécelo porque él hará heredar a Israel. Y sus niños, de los cuales ustedes dijeron, por presa serán, y sus hijos, los cuales no conocieron el día bien y mal, ellos entrarán allá y a ellos la daré, y ellos la poseerán. Y ustedes, voltéense y viajen hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Y ustedes respondieron y me dijeron, pecamos hacia el Señor nuestro. Ya. Entonces, voy a repetir, ¿no? Deuteronomio 1 del 32 y 33. Y por este asunto no exhibieron fidelidad a Hashem vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis, y con nube de día. A partir del primer momento que el pueblo de Israel, que Dios dispuso que ellos salgan de Egipto, estuvo la nube y la columna de fuego en la noche, la nube de día y la columna de fuego en la noche. Es decir, que Dios estuvo con ellos siempre, desde el primer momento. Y en Mateo 21,
Del 19 al 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles, es decir, sumergiéndoles para el nombre, para la fama de Abba, y del Hijo y del poder de la santidad, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Lo mismo que literalmente pasó con el pueblo de Israel en cuanto salieron de Egipto, lo mismo está haciendo realidad hoy en día en nosotros. El Señor Jesucristo está con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. De este Holanda. Continuando el versículo 41 dice, y ustedes respondieron y me dijeron, pecamos hacia el Señor, nosotros subiremos y pelearemos, conforme a todo lo que el Señor nuestro Dios nos ha mandado. Y se ciñó cada uno con sus armas de guerra y se alistó para subir hacia el monte. Y el Señor me dijo, diles, no suban y no peleen, porque yo no estoy entre ustedes, y no sean heridos delante de sus contrarios. Y hablé a ustedes y no escucharon el Señor y fueron rebeldes y subieron hacia el monte. Y salió el amorreo, morador de aquel monte, y los persiguieron como hacen las avispas, y los derrotaron en Seir hasta Orna. Y volvieron y lloraron el rostro del Señor, pero el Señor no escuchó vuestra voz ni les prestó oído. Y se sentaron en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Ya, entonces aquí vemos un ejemplo de la obediencia del Señor. Si el Señor dice vamos, pues vamos, sin tener miedo. Y si el Señor dice no vayan porque yo no estoy ahí, entonces mejor no ir. Continuando con el capítulo 2, el versículo 1 dice, luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como el Señor me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y el Señor me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Y mandó al pueblo diciendo, ustedes cruzarán por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Ellos tendrán miedo de ustedes, mas vosotros guardaos mucho. No provoquen en ellos, pues no doy para ustedes de la tierra de ellos, ni la huella de una planta de pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. La comida comprarán de ellos con plata y comerán, y también el agua negociarás de ellos con plata y beberán, porque el Señor tu Dios te injertó en todas las obras de tu mano. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años, el Señor tu Dios ha estado contigo, no te faltó palabra. Bien. Como decíamos, ¿no? El Señor, desde que salieron el pueblo de Israel de Egipto, estuvo presente. Y en Deuteronomio 2:7 dice, Él sabe que andas por este gran desierto, estos 40 años. Hashem, tu Dios, ha estado contigo y no te faltó palabra. En Mateo 4, del 3 al 4, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Y dónde está escrito? En Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Hashem vivirá el hombre. Y empata con lo que vimos en Mateo 14, el miércoles anterior, justamente. Y esto experimentó el pueblo de Israel a lo largo del desierto. Todo aquel que sale de Egipto, que representa este mundo, y pasa el desierto, donde no tiene nada, sin embargo es sustentado por el poder de la palabra del Señor, la cual hizo todas las cosas. Continuando el verso 8 dice, y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá, desde Elat y Esión-Geber, y volvimos y tomamos el camino del desierto de Moab. Y el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no daré posesión de su tierra,
porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso, y alto como los Anakim. Por gigantes eran ellos tenidos también, como Anakim, pero los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los doreos, a los cuales echaron los hijos de Saúl y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como hizo Israel, en la tierra que les dio el Señor por posesión. Levantaos ahora y pasad el arroyo de Sered, y pasamos el arroyo de Sered, y los días que anduvimos en Cades Barnea, hasta cuando pasamos el arroyo de Sered, fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de esa guerra de en medio del campamento, como el Señor les había jurado. Esa guerra que se menciona aquí justamente fue la anterior que mencionamos, la derrota en Orna, cuando el pueblo de Israel fueron rebeldes y desobedecieron y fueron a la guerra aun cuando el Señor no les había mandado. Continuando el 15 dice, y también la mano del Señor vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento para acabarlos. Y aconteció que después que murieron todos los hombres de guerra de entre el pueblo, el Señor me habló diciendo, tú cruzarás hoy el territorio de Moab a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. La tierra de Refaim, que se traduce como gigantes, también fue tenida ella. Habitaron en ella Refaim en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sansumeos. Pueblo grande y numeroso y alto, como los anakim, a los cuales el Señor destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Como hizo el Señor con los hijos de Esaú que habitaron en Seir, delante de los cuales destruyó a los horeos, y ellos sucedieron a estos y habitaron en su lugar hasta hoy. Y a los sabeos, moradores de Getzerim hasta Asa, los captoreos que salieron de Captor, los destruyeron y habitaron en su lugar. Levántense, salgan y crucen el río de Arnón. Miren, yo puse en su mano a Sehón, rey de Hezbón, el amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu miedo y tu temor sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu renombre y temblarán y se retorcerán en tu rostro. Y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hezbón, con palabra de paz, diciendo, pasaré por tu tierra, por el camino iré, no me apartaré a la derecha ni a la izquierda. La comida me venderás por dinero y comeré. El agua también me darás por dinero y beberé, solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Saúl que habitaban en Seir y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos ha dado el Señor nuestro Dios. Mas Sehón, rey de Hezbón, no quiso que pasemos por el territorio suyo, porque el Señor tu Dios mostró la dureza con el ánimo de él y se afirmó su corazón a fin de darlo en tu mano, como en este día. Y me dijo el Señor, he aquí, yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Yatzá. Mas el Señor vuestro Dios la entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas las ciudades y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de la ciudad que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la orilla del río Arnón, y la ciudad que está en el río hasta Galad. No hubo ciudad fortificada que escapase de nosotros. Todas las entregó el Señor, nuestro Dios, en nuestro poder. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está en la orilla del arroyo de Jacob, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que el Señor nuestro Dios habría prohibido. Ya.
Aquí en este mapita podemos ver, ¿no? Aquí está Edom, Moab y toda esta región de acá del desierto es Amón. Y en colorcitos lo que sí les dio, la tierra que sí les dio. Lo que después fue entregado a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés. Listo. Continuando el capítulo 3, versículo 1 dice, volvimos pues y subimos camino de Basán, y nos salió al encuentro Og, rey de Basán, para pelear, él y todo su pueblo en Edrei. Y me dijo el Señor, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo con su tierra. Y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos que habitaba en Hesbón. Y el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades. No quedó ciudad fortificada que no les tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con murallas altas, de doble puerta y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro, y las destruimos como hicimos con Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad a hombres, mujeres y niños. Y tomamos para nosotros todo el ganado y los despojos de las ciudades. También tomamos en aquel tiempo la tierra desde el arroyo de Hernón hasta el monte de Hernón, de manos de los dos reyes amorreos que estaban en este lado del Jordán. Los sidonios llamaban a Hermón Sirión y los amorreos Semir. Todas las ciudades de la llanura y todo Galad y todo Basán hasta Salca y Edrei, ciudades del reino de Og de Basán, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los Refaim. Su cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre. Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al río Arnón, y a la mitad del monte de Galá, con sus ciudades la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galá, y todo Basán, el reino de Og, la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los Refaim, la di a la media tribu de Manasés. Cair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argob hasta el límite con Jesús y Mac, y la llamó por su nombre Basán Jabot Jair, hasta hoy. Y Galad se lo di a Maquir. Y los rubenitas y gaditas les di de Galad hasta el río Arnón, teniendo por límite el medio del valle, hasta el río de Jacob, el cual es límite de los hijos de Amón. También el Arabá en el Jordán como límite desde Kineret hasta el mar del Arabá, el mar de la sal, al pie de las laderas del Pisga al norte, al oriente. Perdón. Y les mandé entonces diciendo, el Señor, el Dios de ustedes, les da esta tierra para poseerla. Armados cruzarán delante de sus hermanos los hijos de Israel, todos los hijos de ejército, solamente sus mujeres, sus hijos y sus ganados. Yo sé que tenéis mucho ganado, quedarán en las ciudades que les he dado, hasta que el Señor dé reposo para sus hermanos como a ustedes. Y poseerán también ellos la tierra que el Señor vuestro Dios ha dado a ellos en el cruce del Jordán. Entonces volverán cada uno a la heredad que yo les he dado. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Así hará el Señor a todos los reinos a los cuales pasarás tú. No les temerás porque el Señor tu Dios de ustedes es, Él guerrea por ustedes. Bien, esta es una parasha de reflexión, ¿sí? Todo lo que el Señor ha prometido lo ha cumplido y lo completará. Y vemos este ejemplo del pueblo de Israel, que a pesar de las promesas y de la palabra del Señor, ellos tuvieron miedo de esos gigantes y no confiaron, no exhibieron fidelidad en la palabra del Señor, a Hashem. Por lo tanto, nosotros, ¿qué cosas más el Señor ha dicho que va a hacer? ¿Sí? ¿Qué nos ha prometido? Que Él va a venir, que Él va a regresar.
a restaurar todas las cosas y que tiene moradas en las cuales vamos a ir. Y hay una ciudad a la que vamos a ir, la Jerusalén celestial. Entonces, ¿nosotros qué debemos? ¿Debemos estar con miedo? ¿Debemos mirar a esos gigantes, a las dificultades, a la persecución? Si justamente un verso citado de la justicia decía que si por causa de la justicia somos perseguidos, que estemos contentos más bien. Sí, entonces esta es una parashá de reflexión en base a lo que ya ha pasado en el futuro con el pueblo de Israel y lo que está por completarse para nosotros. Y el Señor, y la misma parashá, pues quería poner algo como conclusión, pero la misma parashá lo pone. Ordené también a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos vieron lo que Hashem vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes. Vamos a ver lo que Hashem va a hacer al innombrable. Así hará Hashem a todos los reinos a los cuales pasarás tú, hasta que poseamos las puertas de nuestros enemigos. No los temáis, porque Hashem vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Que guardemos en nuestro corazón esta parashá de cara a lo que nos viene, al presente y al futuro, sabiendo que Él es fiel y que todo lo que ha dicho lo va a completar. Y qué mal, no importa el peligro, no importa la adversidad y el sustento, o sea, dice que el amor al dinero es, por causa de eso se han perdido muchos y muchos dolores ha habido en la vida, pero dice el Señor, yo te hice pasar hambre, yo he estado contigo y no te ha faltado palabra. Entonces que eso nos anime, porque la obra del Señor no es como los estándares de este mundo. Como alguien dice, no, estoy bendecido porque tengo esto y aquello. La obra del Señor no es como los estándares de este mundo. Entonces, la palabra del Señor, que es fiel y verdadera, abunde en nosotros, confiados y firmes, para hacer lo que tenemos que hacer y en el debido momento exhibir la fidelidad que le corresponde a Hashem. Eso es, amados hermanos. Vale, muchas gracias, Dianitas. Creo que ha sido bastante concreto y bastante sustancioso lo que han podido compartir. Dios les bendiga mucho. Como de costumbre, y más bien dicho, como tal vez se dieron cuenta, por esta ocasión habíamos preferido que se pueda exponer de corrido toda la porción y así podamos ver una cosa que en un ratito les digo, siempre y cuando no haya alguna pregunta, alguna inquietud respecto de todo lo que nos compartieron nuestras hermanas. Sí, así que si tenemos alguna pregunta, con toda confianza, por favor. Comentario incluso. Sería buenísimo. Josué, de pronto un comentario, y creo que esta parashá me invitó muchísimo a poner mi mirada en las cosas eternas. Creo que todos los días estamos tan metidos en el mundo, tan metidos en las cosas de lo cotidiano, pero esto me llevó a pensar en cómo va a ser nuestra vida en el futuro, de lo que el Señor nos va a poner al frente y tenemos que actuar, tenemos que hacer, y que Él nos dice que ya esa batalla ya está más que ganada. O sea, lo único que Él nos dice, tranquilos, esa batalla no la van a ganar ustedes porque son muy grandes, son gigantes, y en todo caso no lo van a hacer, lo voy a hacer yo, dice el Señor. Entonces, como que me proyectó en ese momento cuando realmente estemos en la eternidad y tengamos que enfrentarnos a esta realidad, que yo creo que es más real eso que lo que estamos viviendo en lo cotidiano, y encontrarnos que el Señor va a hacer eso que tanto hemos leído, de lo que tanto hemos estudiado, pero verse en esa realidad yo me imagino que debe ser impactante. Y eso me lleva a desprenderme un ratito de esta realidad y remontarme a lo que el Señor va a hacer con nosotros en esa eternidad. Y eso me lleva a ir entrenándome
en comprender y en confiar de que eso está en manos de Él y que hay algo creo que se repite es no temas y no desmayes, ahí creo que lo encontré y creo que hay varias veces donde se menciona no temer y no desmayar. O sea, ahorita no lo vemos en esa dimensión, pero yo me imagino que en ese momento estaría paniqueada porque yo veo unos gigantes y yo me aturdo, yo me asusto, nomás viendo una realidad así que se plantea como Eric lo mostraba dentro de los videos y decía, son gigantes, son personas que pues son huestes o son potestades, ¿no? Y que lleguemos nosotros a enfrentarnos a una realidad y que el Señor desde ahora nos diga, no teman ni desmayen frente a eso que se van perdón, redundo, a enfrentar, no desmayen, tranquilos porque esa batalla la tengo ganada. Entonces eso me llevó a entrenarme en la confianza, porque yo en este momento no lo haría, pero sé que de pronto más adelante en ese entrenamiento creo que llegaría a la plenitud de decir yo confío y estoy tranquila a lo que venga. Entonces ese entrenamiento creo que es el que me llevó a pensar en que realmente esto es solo una preparación. Por eso el Shabbat es tan importante, ¿no? Porque nos anuncia eso que va a venir y de lo que tenemos que estar preparados. Era eso, solo fue su cita. Sí, súper, Jime. ¿Les parece si no perdemos de vista lo que nos acaba de comentar Jime? Y porque más o menos por ahí va lo que les iba a comentar en un ratito, ¿sí? Natita y después Dianita Gómez, por favor. Amados, bueno, es indudable lo que han dicho nuestras hermanas y también agradeciéndole a la Dianita Gómez y a Dianita Yavaca la bendición que ha sido para nuestras vidas. Yo estoy viendo también una parte, es como, de alguna manera es un informe de cierre de la gestión de Moisés, si es que se lo puede nombrar de esa forma. Más bien, el Señor en su infinita misericordia, él está, porque Moisés no iba a ver la tierra, o sea, no iba a entrar, pero le está diciendo, lo está animando en sus últimos días. O sea, me parece hermosísimo la misericordia que tuvo el Señor, obviamente con todos nosotros, con su pueblo, pero también con Moisés, porque él estaba ya listo para, o sea, ya no iba a entrar a la tierra, pero le está diciendo, te ha acompañado y espera algo mejor. Y mira, o sea, y la forma como recuerda cada uno de los pasos donde el Señor ha hecho su obra y que él y Moisés ha estado ahí, me parece una manera tan sutil, o sea, y tan hermosa de animarlo y de animar al pueblo y como dando el final de la tierra, o sea, el final de su vida en la tierra de una manera hermosa. Solo esa pequeña observación nada más. Vale, muchas gracias, Natita. Y lo mismo, no perdamos de vista lo que ha dicho Jime y lo que nos sigue comentando Nati también. Sí, que todo eso suma. Dianita. Complementando lo que Jime dijo, ¿no? Que de cara a lo que nos viene o lo que estamos pasando, sí, hacia la Jerusalén espiritual, solamente asegurarnos, tomar en cuenta de si ha salido Egipto de nuestra mente y de nuestro corazón. Porque todos aquellos que tenían a Egipto en su mente y en su corazón quedaron tendidos en el desierto. Súper bien. Sí, súper bien. La verdad es que casi que me dejan sin algo que decir. Pero, bendito Dios, esa es la intención de este espacio, es que podamos poco a poco, digamos, ir transformando el espacio en algo en donde podamos comentar todos, participar todos y no necesariamente sea solamente quienes eh, están encargados, digamos, de estudiar. Imagínense ustedes que algún rato se puede hacer como lo que le pasó a Pablo, ¿se acuerdan allá cuando llegó ya no me acuerdo, se me escapa el nombre, en Hechos 13, llegó por allá se me va el nombre, se me blanqueó, bueno, pero está en Hechos 13. Y llega allá y claro, exponen el que tenía que exponer, hace la lectura y le dice, bueno, amados hermanos, ya que tienen alguna cosa que decir y van y añaden. Entonces sería simpático que poco a poco vayamos también ejercitándonos en eso, ¿no? O sea, y de hecho esa era la intención detrás de todo esto,
Y si ustedes se acuerdan a propósito de esto, nada más quisiera traerles hacia la memoria cómo el Señor nos ha permitido ir creciendo en este sentido. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba en una iglesia, era normal y era incluso lo deseable que siempre y únicamente una persona se pare al frente, hable durante determinado tiempo y amén. A veces suelo decir de forma muy, muy jocosa, ¿no? Amén, pague y vámonos. Ya, y se acabó. Y fíjense que no es esa la dinámica exclusivamente, no es que esté mal, pero no es la única, no es la única. Hay otras formas de estudiar y precisamente la idea es eso, de que si bien no todos estamos en la obligación, digamos, de estudiar y de meterse a aprender idiomas y geografía y un montón de cosas, pero sí es bueno que nos emprendemos en lo suficiente, en lo que tenemos a la mano. Y también quisiera recalcar eso, que Dianita ha sido una muy buena expositora y que ha echado mano de los materiales que están ahí, de hecho, por decir algo, están ahí todo lo que Dianita ha utilizado, mapas y todo eso, son cosas que están ahí a la mano para todos y que en algunas ocasiones les he recalcado y que siempre es bueno que lo estemos revisando. Y por otro lado, me doy cuenta de una cosa, que ahora, por ejemplo, nosotros leemos de esta porción con ojos esperanzadores, con ojos de esperanza, con ojos de ya pasó lo malo y ahora viene lo bueno, y está muy bien, está excelente, bendito Dios por eso, porque eso demuestra que en nosotros hay esperanza. Eso demuestra que en nosotros hay eso, que el Señor ha sembrado en nosotros su palabra y que podemos ver en estos pasajes eh, el cumplimiento de alguna promesa del Señor, que el cumplimiento de que, ok, ya pasó lo feo, pasaron los 40 años y ahora vamos adelante, ¿sí? Pero sin dejar eso, ¿no es cierto? Pero fíjense que aquí, al menos estas dos y casi que tres primeras porciones del Deuteronomio, no son tan bonitas que se diga, hablando en términos ¿qué digamos? De lo que al humano le gusta. Porque si ustedes lo ven aquí, ¿qué les está diciendo en pocas palabras? En pocas palabras. Primero, ¿a quién les está dirigiendo estas palabras Moisés? ¿A quiénes? A ver, ahí participemos. ¿A quién les está diciendo esto? Desde el inicio, el primer versículo dice todo Israel. Muy bien, pero ¿y quiénes eran esos todo Israel en específico? Todo Israel. Los que salieron de Egipto, Los que, claro, Pregunta, ¿los que salieron de Egipto seguros? Los sobrevivientes. que llegaron. Los Exacto. Los nuevos, la nueva generación, como se dice, ¿cierto? Entonces, punto uno, y ahí viene el asunto, ¿no? Ahí viene el asunto, ¿no? A la nueva generación, ahí viene el asunto. Y fíjense ustedes, les comienza a recordar, a recalcar cosas que no son tan bonitas. Porque fíjense ustedes cómo va comenzando y precisamente, si ustedes recuerdan que el énfasis que aprendimos ya hace años pasados, el año pasado también hicimos el énfasis, pero cuando una de las razones o los motivos de este libro de Deuteronomio o de Devarim, ¿sí? Es principalmente ahondar, sacar una revelación extra de todo lo que hasta el momento ya había pasado, especialmente con el pueblo de Israel. Así que aquí hay una razón y que mientras le leía de nuevo ahora en la mañana, ahora antes de comenzar también, y mientras le volví a escuchar cuando nos compartían Dianita y Dianita, me daba cuenta de una cosa que tiene en común con la Haftará. Y la Haftará, si ustedes recuerdan, es en Deuteronomio, en Isaías 1. Y resulta que Isaías 1, bonito no es. Bonito no es porque es un reproche, pero muy, muy fuerte y muy, muy crudo de su pueblo en esa época que le tocó vivir al profeta Isaías. Es un reproche muy crudo, muy, muy crudo y que incluso se podría extrapolar a realidades posteriores a las que le tocó vivir al profeta Isaías, o sea, a nuestro tiempo incluso se podrían extraer esos reproches, esas reflexiones, por decirlo menos. Y eso me hizo dar cuenta precisamente que estos primeros capítulos son una especie de eso. No son tanto un tema de sí, esperanza, pero al final, pero lo que está diciendo es, acuérdense por qué ustedes se demoraron 40 años y acuérdense por qué sus papás no entraron. Porque en teoría debieron entrar sus papás
y de los que eran de sus papás, están solo 2, de 600 y pico de miles, de 603,000 y piquito, entraron 2, ni siquiera Moisés. Así que eso ya nos debe hacer reflexionar un montón, ¿no? Y es lo que decía precisamente Dianita, ¿no? Asegurémonos que si bien salimos de Egipto, Egipto haya salido de nosotros. Es eso, eso puede resumir en una frase todo lo que va a decir esta porción precisamente. ¿Sí? Por eso tiene todo ese énfasis de decir precisamente el tema de, miren, primero que no es fácil conducir a un montón de gente por el desierto. Por lo tanto, nos recuerda y se une, si ustedes se dan cuenta, con lo de números que este año Dios nos permitió ver todo este tema de la institucionalidad, ¿se acuerdan ustedes? Y dijo, puse jueces, puse jueces para que sepan, para que vean que el tema es también, hay un aspecto de justicia, digamos, de justicia social, si se quiere, ¿sí? Y aquí me di cuenta de un par de cosas, y que precisamente se conjugan mucho con lo que está en la Haftará. A ver, en apariencia, todos los que salieron de Egipto, no esta nueva generación, pero todos los que salieron de Egipto y demás, en apariencia, ¿eran o no hijos de Israel? ¿Sí o no? En apariencia, sí. Claro, en apariencia sí, pero, pero en realidad en últimas no, por eso no entraron, por desobedientes, por rebeldes, por pleitosos, por todo lo demás, no entraron. Y eso es lo que también está aquí en el fondo. Y les está diciendo, ustedes se demoraron 40 años, y es algo que me llama muchísimo la atención, de cómo les habla a la nueva generación diciéndoles, ustedes no quisieron entrar. Y es algo que siempre llama la atención. No les dice vuestros padres, o sus padres no quisieron entrar, sino que les dice ustedes no quisieron entrar, ustedes fueron rebeldes, ustedes fueron. Entonces es una cosa muy fuerte que precisamente me hizo dar cuenta de una cosa, que es precisamente que si lo podemos ver así y que va a cambiar de pronto un poco nuestra perspectiva de las cosas, es que al menos estos primeros capítulos de Deuteronomio son profecía pura y dura, ¿sí? Son profecía pura y dura. Y acordémonos, ¿quién se atreve, quién se acuerda, quiere decir, quién se acuerda a comentarnos qué es profecía o qué es una profecía? A ver, ¿quién se acuerda qué es? Profecía no es decir la palabra del Señor, proferir la palabra del Señor. Ok, preferir la palabra del Señor. Ok, ¿algo más? Es proclamar, y dice que no predice nada, o sea, no habla de acontecimientos futuros, creo que es, sino que más bien es como poner la palabra de Dios enfrente de las personas, o lo que Dios dijo a las personas, Ujú. o también denunciar el pecado que está Muy bien, oculto o algo así. muy bien, muy bien. A eso mismo va. Fíjense ustedes que es bueno que a 4 años de de estar estudiando la Torá, pues podamos ir condensando las ideas, ¿no? Concretando las ideas. Y primero podemos decir, por ejemplo, que profecía no es, o primero comencemos, ¿qué no es profecía? O que no es solo la profecía. La profecía no es solo el anunciar el futuro, o como incluso ahora se practica mucho en algunos círculos, ¿no? Y es, profecía es solamente decir las cosas bonitas que me pueden o no llegar a pasar, ¿no? A veces se entiende por eso profecía, y incluso de esos hay muchos profetas ahora que incluso llevan ese título, ¿no? Y lo que hacen es hablar cosas provechosas para el futuro, ¿no? Entonces, primero digamos que no solo eso, no solo ¿por qué? Porque la profecía no se agota en anunciar el futuro, no se agota en decir las cosas bonitas que vienen, ¿sí? Eso es una parte, ¿sí? Pero no es del todo. Es como decir que compone una computadora. Alguien puede decir, bueno, la pantalla, sí, pero eso no es del todo. Eso es lo que vemos. Pero la computadora es un montón de cables, es un montón de programas, de circuitos, de carcasas, de un montón de cosas. Lo que vemos, eso es algo a veces hasta muy poquito, ¿no?
Bueno, algo así es la profecía. No solo es el anunciar el futuro, no solo es el anunciar cosas bonitas, o por el otro lado, anunciar cosas ya apocalípticas, ¿no? De ya del fin del mundo, de la destrucción de todo, y cuando todo es caos y todo. No es solo eso, que sí hay partes, pero no es del todo. Y si ustedes se fijan, la mayoría de la profecía, y por esto es que también a Moisés se le conoce como profeta, porque uno de los roles del profeta, como bien lo dijo Jimé, lo recordó, es denunciar el pecado del pueblo. Y aquí es una cosa muy, muy importante. Esto que nos parece aquí suavito, que está diciendo, ustedes no quisieron, ustedes fueron rebeldes, eso es un pecado durísimo. O sea, eso es lo que les costó no entrar a la tierra prometida. No sé si lo podemos dimensionar. O sea, para nosotros a veces es muy deportivo, como le decimos, no muy ligero. Decimos, bueno, sí, el pueblo se equivocó y les costó pasar 40 años ahí en el desierto, pero después sí entraron. Entonces, no es tanto eso, sí, en verdad después entraron, pero centrémonos en lo que importa, que no debió haber sido así, si nos damos cuenta. Y a eso se refiere la profecía, porque en principio la profecía lo que le va a decir es las cosas de frente, y a veces de una forma muy cruda. Aquí todavía está bastante suave. Le está diciendo, ustedes acuérdense de cómo vinieron, sí vinieron derrotando y todo lo demás, pero acuérdense también por qué les tocó pasar eso, porque no debía haber sido eso. La idea no era que pasen por Edom, la idea no era que pasen por donde pasaron por el otro lado, como nos mostraba Dianita en el mapa, por el lado oriental del Mar Muerto. No era la idea que pasen por ahí. Ustedes tenían que subir rectito por la tierra de Cádiz, ¿no? Subir rectito, por ahí tenían que subir. ¿Y por qué se tuvieron que desviar? Acuérdense, o sea, si se quiere, por eso les decía, estos 3 primeros capítulos de Deuteronomio es una parte de la Biblia muy, muy, o por demás, profética en ese sentido, porque comienza diciendo las razones por qué se demoraron 38 años, más, ¿no? 38 años más de lo debido, completando 40. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, esto es algo muy importantísimo que me, que me permitió poner el énfasis, digamos, donde es, ¿sí? Y es en esto. El pueblo de Israel no debía demorarse tanto, a lo mucho 2 años, o al segundo año ya entrar a la tierra prometida, pero lo que hubiera sido, como pone al inicio, ¿no? Lo que eran 11 días, 11 días de camino, se convirtieron en 40 años. Y eso es lo que les va a comenzar a explicar a por qué. Así que si de pronto pudiéramos entenderlo, toda esta parte, es eso, es como si fuera la carta de acusación, ¿sí? La carta de acusación. Y ahora entiendo, si ustedes recuerdan, el año pasado veíamos que en estas primeras porciones de Deuteronomio, Moisés les comienza contando la historia desde lo más reciente hasta que llegan al monte Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes? Porque cualquiera de nosotros comenzaría la historia diciendo, bueno, cuando salimos de Egipto pasó esto, cruzamos el Mar Rojo, llegamos al monte Sinaí, y etcétera, 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 hasta que estamos ahí. Pero Moisés no, Moisés comienza con lo más reciente. Vencimos a Og, vencimos al rey de Basán, vencimos a los amorreos, vencimos a esto, tal, y va a terminar en el monte Sinaí. ¿Sí? Va a ser un recuento hacia atrás, digamos, de lo más reciente a lo más anterior. ¿Y todo esto por qué? Porque todo esto viene a constituir como una carta de los pecados de Israel. Es una cosa muy, muy fuerte, ¿sí? Es como los pecados de Israel. Y esto, digamos, es algo que no nos tiene que asustar, que no nos tiene que parecer muy fuerte ni muy chocante, porque la Biblia es eso, ¿sí? A veces también es algo que debamos también estar, digamos, atentos a percibir. En algún momento la Biblia nos va a confrontar y nos tiene que confrontar. Y ahora imagínense ustedes la cara, digamos, la reacción del pueblo ya ahí al borde de la tierra prometida, ¿no? Diciendo todos, bueno, ya venimos ganando un montón de gente, sí, venimos conquistando ya bueno, una buena parte de acá del pueblo ya tiene su herencia, votaron un montón de reyes, estamos bonitos, ya vamos a conquistar. Y Moisés les dice, esperen, 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 que no es la cosa por ahí. Démonos un momentito, ¿no? Y a pensar todo lo que pasó acá. Que esto no era así. Ahora ya se ve bonito. ¿Sí? Ahora se ve ya la esperanza, se ve lo bonito, se ve lo que ya viene. Pero acordémonos que no fue así en un momento. Y eso es algo muy importante, que el pueblo de Israel y con nosotros como hijos de él tenemos que siempre estar ejercitando. Y es la memoria.
La memoria. Siempre es bueno estar ejercitando la memoria. Siempre, siempre es bueno estar ejercitando la memoria, ¿sí? Porque de eso depende. E incluso fíjense ustedes, tan importante es eso, tan importante es ejercitar la memoria precisamente, que de eso a veces depende la independencia de un país, ¿me explico? Sí, me explico, o sea, tan importante es la memoria, tan importante es alguien que sepa y que estemos repite y repite y repite y hablando y repensando y mastica y mastica y mastica y todo eso. Tan importante es la memoria. ¿Por qué creen ustedes que una de las formas de las que, bueno, mal o bien, pero de pronto todos nosotros aprendimos a escribir? ¿Cómo aprendimos a escribir? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo aprendimos? Ahí, Jimmy, tú que eres profe. ¿Cómo era, Nati? Era, escriba la misma palabra como 50 veces. Escriba y Exacto, las escribe famosas planas, ¿no? Las las famosas planas. planas, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que incluso eran planas y planas solo de palitos, o de bombitas, o de churitos, o de líneas inclinadas, líneas así, círculos, triángulos, y planas de eso. Ahorita a nosotros nos parecería una pérdida de tiempo que nos pongan a hacer eso, pero en su momento sirvió, y todo eso era para que quede grabado acá. Y el Señor se toma el tiempo, se toma la importancia de recordar eso, e incluso no solo lo bueno. Y eso es algo, digamos, paradójico para nosotros, porque nuestra naturaleza humana no le gusta recordar lo malo, no le gusta recordar lo que le hizo quedar mal, las equivocaciones, los errores, no nos gusta recordar, no nos gusta porque nos da vergüenza, se siente feo, etcétera. Pero aquí fíjense, el Señor lo pone, pero precisamente como diría el apóstol Pablo, para testimonio, para que no vuelvan a hacer lo mismo, para que no volvamos a hacer lo mismo. Así que esta parte de aquí es como una exposición del pecado del pueblo, de lo que ocasionó el pecado. Y una vez más, no es una cosa tan sencilla de, bueno, ya pasaron 40 años y yo tampoco voy a entrar. O sea, no es así de sencilla, me explico. Nosotros a veces lo decimos de manera muy deportiva, ¿no? Bueno, y Moisés tampoco entró. Es que a veces nosotros no lo dimensionamos. O sea, Moisés tampoco entró. O sea, ¿cachamos de eso? Moisés no entró. O sea, imagínense, así de seria es la cosa. Moisés no entró y Moisés le está diciendo ahí, vean, ni yo voy a poder entrar. Ustedes van a entrar, yo no. Por Dios, pórtense bien. Háganlo bien. Fíjense todo lo que hemos caminado. Sí, es verdad que hemos vencido, hemos tenido derrotas y todo lo demás, pero acuérdense que todo esto pasó por un error. ¿Sí? Esto pasó por un error. No se olviden lo que sucede cuando el pueblo se equivoca, cuando el pueblo peca. No se olviden. Es como decirles, hoy costó 40 años. Si ustedes se equivocan en lo posterior, ya saben cuánto es, ¿no? Imagínense cuánto será. Y fue lo que le pasó al pueblo. Siguieron pecando y les costó a los unos del exilio indefinido y a los otros 70 años. Y después no entendieron y lo mismo. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor con esto es, por favor, no se olviden, o sea, hagan memoria. No se olviden que esto no es chiste. Esto no es chiste. Dios no está jugando aquí al bueno, pecas, te perdono, pecas, te perdono, pecas, te perdono. No es un juego. Esta cosa es seria. Si esta cosa es seria y hay que tomarla con la seriedad que es, con la seriedad que se debe, con la madurez que se debe. Aquí al pueblo ya le está diciendo, ustedes han recorrido al menos 38 años. Así que si es que alguien nació en el año 2 cuando se dio esta sentencia, ahorita tiene 38 años. Y ha tenido 38 años de testimonio de comer maná, de ver la nube, de ver la columna de fuego, de ver las guerras, de ver las victorias, de ver las derrotas, de ver todo. Tienen 38, al menos 38 años de experiencia. Por Dios, no se olviden. O sea, por Dios, acuérdense. O como dirían algunos, acuérdense. No, por Dios, acuérdense. O sea, hagan memoria, interiorícenlo. Porque una vez más, aquí nos costó 40 años. Esto no debería volver a repetirse. En teoría, ahorita que pasan, deberían ya caminar bien, porque al menos tienen 38 años de experiencia. Con 38 años de experiencia, imagínense ustedes que van a contratar un profesional con 38 años de experiencia. ¿Qué esperarían de esa persona? ¿Qué esperarían de una persona, de un profesional con 38 años de experiencia?
Un excelente desempeño. comete errores. Exacto, ¿no es cierto? O sea, no esperaríamos un novato, alguien que diga, ay, me olvidé, ay, perdón, me quedé dormido, o alguna cosa así, no, o sea, no esperaríamos eso de alguien con 38 años de experiencia. Ahora imagínense, ¿sí? Imagínense ustedes lo que el pueblo de al menos 38 años de experiencia le está diciendo, ustedes tienen esto, por favor, así, por Dios, cuando ustedes pasen, hagan bien las cosas. Y una vez más, es que como les digo, para nosotros es muy deportivo, muy fácil, muy ligero, el decir, bueno, pasaron 40 años nomás y después, pero a la final entraron, bendito Dios. Pero es que no era así. Es que no era así al principio, eso no estaba bien, eso no estaba presupuestado, ¿sí? Y esto lo recalco precisamente para que nos quede, para que se quede grabado en el corazón, para que se quede ahí y decir, Dios mío, o sea, los errores de uno cuestan. O sea, si es verdad que Dios nos perdona, si es verdad que no perdemos la salvación, sí es verdad, pero eventualmente consecuencias tiene, ¿sí? Si es verdad que Moisés va a entrar a la Jerusalén celestial, ¿ya? Pero también tenía que entrar a la terrenal, pero no entró. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la intención al menos de esta primera parte, y como les digo, es en concordancia con la Haftará que dice, bueno, el pueblo está, pero hecho un relajo. Aquí no hay ni pies ni cabeza, o sea, está desde el más alto hasta el más humilde, están todos hecho un lío. Formalmente están bien, formalmente, pero ya en el fondo, en el hueso, no hay nada que rescatar. ¿Sí? Entonces, de todo esto va precisamente estos 3 primeros capítulos de Deuteronomio, que sí parecen un recuento, que sí parecen una cosa así como que, bueno, ya lo dijo, o que alguna cosa más, pero en realidad lo que está diciendo es, fíjense lo que costó un pecado. ¿Sí? Fíjense, valoren, dimensionen, estén conscientes, ¿no? Hagan conciencia de lo que significó, de lo que implicó un pecado. Que sí, que Dios es maravilloso para después dejarles de entrar, pero fíjense lo que demoró, un pecado. Un pecado costó 40 años. Así de grave es la cosa, así de seria es la situación, ¿sí? Entonces, una vez más, con esta porción, antes de darle paso a Jiménez, con esta primera porción de Deuteronomio aprendemos eso primero, que sí, es verdad, la razón, digamos, de este último o estos últimos discursos que va a dar Moisés es con este énfasis, que no se vuelva a repetir. No hagan lo que yo diría Moisés, no vuelvan a pecar como yo, no vuelvan a pecar como sus padres, no vuelvan a, ya anden bien, anden bien, caminen bien porque ya van a entrar a lo serio, o sea, están caminando con un Dios serio, con un Dios que no juega, que no está jugando, con un Dios que es serio, que es real, que este Dios sí, que este Dios sí es real y este Dios sí cumple. Así que si ustedes se ponen aquí a jugar, pues resulta que van a salir perjudicados. Así que hagan las cosas bien, acuérdense, pero acuérdense y todo lo demás. ¿Sí? Jimé. No sé, Josué, si hacer o sea, me viene un pensamiento y es que ¿cuántos años llevamos vagando en el cristianismo, no? Todos yo creo que venimos de ahí, todos procedemos de ahí, tenemos una trayectoria en ese ambiente del cristianismo y creo que, no sé, tengo una percepción de que podemos ser esa nueva generación que toma las cosas del Señor en serio. Porque pues he estado en otros grupos que están tratando de entender de otra forma la palabra de Dios y he visto que es una generación que realmente toma la seriedad en el asunto, ¿sí? Que se mete con Dios en serio, que obedece, que cumple los mandamientos. Entonces yo pienso que, no sé si hacer esa comparación, pero creo que sentiría, no sé si es un mal sentir, pero que somos una nueva generación que ha pasado mucho tiempo en el desierto y que ahora tiene que entender que esto es en serio. Sí, sí, súper bien. Y fíjense, precisamente eso, de eso va la Haftará, precisamente. Y la Haftará de Isaías 1, lo que va a decir es, en pocas palabras, mi pueblo está hecho un desastre. No tiene ni pies ni cabeza, los líderes son unos corruptos,
Los líderes son unos corruptos y si los líderes están así, mejor ni veo el pueblo. Ya, todos están hecho un lío. Por lo tanto, ¿qué dice? Por lo tanto, ¿qué dice? Yo les voy a refinar, dice. Yo les voy a refinar y voy a quemar todas sus impurezas. Así que, y eso es lo que digamos, es la parte esperanzadora. Y es lo que me anima a mí un montón, porque en serio que esta porción y esta, digamos, este libro de Deuteronomio, le pueden ver de otra manera. Es precisamente ya como el último llamado de atención, el compendio, sí, en verdad, pero ya como el último llamado de atención para el pueblo, para que ande bien. O sea, de otra forma de decirlo, ya si por último, en los últimos 38 años no aprendieron nada, ahorita sí presten atención. Por último, ¿ya? Porque aquí voy a decir las cosas ya como es. Ahora voy a hablar con 38 años de experiencia. ¿Sí? Ahora voy a hablar con 38 años de experiencia y escuchen. Y así se hace. Por Dios, aquí está. ¿No? Y como les decía, y como comentaba Jimé también, bendito Dios que nos ha tocado vivir en esta época. Y no hay que tener miedo. Primero no hay que tener miedo, porque eventualmente nosotros somos los del remanente. Bendito Dios. Somos los del remanente que Dios nos ha despertado, Dios nos ha permitido conocer estas cosas, conocer, hablar de estas cosas que créanme, en otros lados no se habla. Son, como se dice, el elefante blanco del salón. O sea, está ahí, es enorme, está presente, pero nadie quiere hablar, ¿no? Y estas cosas son necesarias hablarlas, son necesarias hablarlas, porque vale la pena decir, no todo el pueblo de Dios está bien en el fondo. Vale la pena decirlo. Y es una cosa que tenemos que nosotros estar pendientes, estar al tanto. ¿Sí? No todo el pueblo de Dios está bien en el fondo. Y es lo que les decía aquí. En la forma, pues, están bien. Con más o menos templo, con más o menos gente, con más o menos implementos, más o menos actividades. Pero están bien en la forma. Nadie les podrá decir que no. Pero en el fondo es en donde se ven las cosas. Y ahí es precisamente donde nosotros tenemos que estar pendientes. Y esto es la cosa que, como les decía, es a donde apunta todo. Eventualmente no nos asombremos si en el futuro, y creo que ya está pasando, y de hecho, nosotros somos testimonio de eso, de que Dios está poco a poco refinando su pueblo. Dios está poco a poco refinando su pueblo. El hecho de que nosotros aquí estemos y si contásemos cada uno nuestro testimonio de cómo llegamos a este momento aquí, seguramente todos nosotros tenemos alguna historia un poco no tan bonita en alguna otra congregación, en algún otro lado. Y créanme que esa es la gran mayoría. Y esto es un malestar general en las iglesias. Eso es un malestar general. Y me llama muchísimo la atención porque es lo que describe la Haftará. Es lo que describe la Haftará. Y ya les digo, desde el liderazgo, dice, vuestros príncipes, dice, se llevan con ladrones. Y eso lo dice la Haftará. Nuestros príncipes se llevan con ladrones, les gusta, persiguen el soborno, se olvidan del huérfano, la causa de la viuda a ellos no llega. Entonces, es un montón de cosas y si les contara, si les contase, y seguramente tal vez nosotros estamos también digamos, estamos al tanto de eso, pero ¿cuánto de eso no se ve ahora en las iglesias? Y es lo que a veces a mí me indigna más. Ya que eso pasa en la justicia ordinaria, que los jueces sean corruptos, que las autoridades de acá sean corruptos, se vendan, o sea, que los alcaldes, los asambleístas, los presidentes, los jueces incluso, o sea, no sean correctos y tal, pues no llama la atención, quiero decir, o sea, no sorprende, ya, o sea, por último, eso es lo que son, o sea, Dios no les ha amanecido, es lo normal, digamos, pero lo que me llama la atención y hasta cierto punto sí me despierta ese celo, si cabe el término, es que en la iglesia se hagan esas cosas, o que los que se llamen cristianos hagan esas cosas, que lo hagan con conocimiento de causa, o sea, saben las cosas y lo siguen haciendo, y eso es lo que está pasando, eso es lo que está pasando, y debemos estar al tanto, como les digo, y toca hablar de eso, ya les digo, la Haftará es todavía más explícita, es más explícita al respecto, y precisamente a eso va esto, y esto es como una última advertencia que se da al pueblo previo a entrar a la tierra prometida. Y fíjense ustedes que todo esto está tan cuadrado, tan coordinado, que esta porción y este libro de Deuteronomio toca leer precisamente justo antes del inicio de las fiestas. No sé si ustedes han cuadrado eso.
Y de aquí precisamente las siguientes haftarot que toca leer son las de consolación, ¿no? Son las de consolación, que Dios procura consolar al pueblo y al final dice, no, no quiere. Al final dice, no, su pueblo no quiere ser consolado. Y tal. Entonces, fíjense ustedes, estamos en ese tiempo, estamos en un tiempo en el que estamos casi que a las puertas de la tierra prometida, a las puertas de que venga el Señor otra vez y que venga pronto en nuestros días, pero a veces eso también, digamos, despierta en nosotros debería despertar en nosotros una conciencia de cómo está la iglesia. Y no solo por nosotros, digamos, primeramente nosotros, primeramente nosotros, ver nuestros errores, nuestras cosas que podemos y pedir que el Señor nos ayude a mejorar y cuánta cosa, pero también, digamos, no estar abstraídos de lo que está pasando en las iglesias, de lo que está pasando con nuestros hermanos a la final, ¿sí? Y si en algún momento Dios nos da una tarea en específico, ir a apoyar, ayudar y todo, ¿sí? Y más que nada, no nos asombremos y sepamos más que nada a este punto de la historia, digamos, deberíamos o debemos ya saber qué hacer cuando encontremos a un hermano o una hermana que esté en alguna situación semejante a la que nosotros estuvimos en ese tiempo. Porque, por ejemplo, claro, con mi familia salimos de la iglesia a la que íbamos por algunas diferencias y todo lo demás, nuestra sensación primera fue la de, ¿y ahora dónde me voy? ¿Y ahora qué hago? ¿Y qué hago? Y todo lo demás. Y en sí, en ese momento no había lo que hoy tenemos. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero decir es, en este tiempo, en cuanto a nosotros, al menos 4 años de haber estudiado la Torah juntos, algunos más, otros menos, pero al menos 4 años, debemos ya estar lo suficientemente maduros para saber cómo enfrentar estas cosas y prestarnos el apoyo, prestarnos la consideración, la ayuda necesaria entre todos nosotros, y también estar dispuestos y no cerrarnos a si nos piden ayuda o a poder apoyar a algún hermano o hermana que esté en alguna situación similar. Porque, una vez más, la situación de la iglesia actual, de la iglesia en general, en términos generales, no es tan bonita, no es tan bonita. Hay excepciones y todo, pero en general llama mucho la atención cómo cada vez se va trastocando cada vez más la cosa. Lo que debería ser cada vez más santo se va dañando cada vez más. Y la idea en eso no es solamente el tema como de expresar una suerte de queja, sino más bien de hacer lo que hace la palabra, exponer, a fin de que si en algún momento alguien escucha, o de pronto incluso alguno de nosotros está en eso, pues deje de hacerlo. Se deje de hacerlo. Doble rodillas, pida perdón al Señor y camine bien. Que la cosa es seria, ¿sí? Que la cosa es seria. ¿Sí? Y esto precisamente va y choca con uno de los mensajes más fuertes que se está diciendo y que se ha difundido mucho, que se agarran solamente de estos versículos de Dios es amor, que Dios es amor, que no sé qué, que no sé cuánto, y no se acuerdan del otro lado, no se acuerdan del otro lado, que Dios también es serio, que Dios también es una autoridad, que Dios también es juez, sí, que Dios ama y todo, que Dios perdona, sí, pero también es juez, también es autoridad, también es rey, pero eso no gusta, y eso no se predica y todo. Y nosotros, al menos, como pueblo suyo, debemos estar conscientes de que sí, Dios es amor, Dios nos ayuda, Dios nos sostiene, Dios nos alienta, nos da esperanza, y nos da fuerzas cuando cuando nos ultrajan, cuando nos estafan, cuando todo lo demás, que sí. Pero también debemos estar conscientes que Dios es autoridad, que Dios es poder, que Dios es fuego, ¿sí? Que Dios es fuerte, que Dios es un poderoso, y de hecho así se presenta en la Haftarah de Isaías, dice, ahora escucha, así dice el Adón, así dice Adón, Hashem Sevaot, el Avir de Israel, dice. Entonces se presenta con su poderío, o sea, no se presenta como el Mesías, como el amor, no, se presenta como el dueño, o sea, como decir, esto es fuerte, o sea, esto es serio, o sea, paremos las orejas, ¿sí? Y vale la pena decirlo. Si de pronto alguno de nosotros o conocemos a alguien que está con alguna práctica de pronto así media chueca entre sí que no, alguna cosa, es momento de decir ya basta, o sea ya, hasta ahí, vamos adelante ya, que eres pueblo, sí, que eres pueblo, que estamos a punto de pasar a la tierra prometida y no se puede estar aquí cavilando todavía en pensar de bueno pero sí me ha ido bien, he tenido deslices, pero bueno, no, ya no ya no hay que tener esa mentalidad así, conformista, digamos, de bueno, sí, tengo errores, pero
Dios me perdona, Dios sí me ha perdonado y tal. No, ya no es momento de tener esa mentalidad. Y si de pronto alguno de nosotros la tiene, pues hasta ahora, hasta ahora, como dice en hebreo, ¿no? El día de salvación es hoy, hoy, hasta hoy llegó eso. Sí, hasta hoy llegó eso de ser así, de bueno, ya me equivoqué, sí, bueno, ya perdóname, Señor, y ya bueno, ya, así tan a la ligera, ¿sí? Es momento de que al menos comenzar por nosotros mismos, como grupo, como hermanos, como familia, comenzar a considerar esto, que la cosa es seria, que las cosas que se vienen con el Señor son maravillosas, pero son serias. Demandan de una responsabilidad y una conciencia alta. Y como decía el hermano Eric en algún estudio reciente, somos el único pueblo que está consciente. Somos el único pueblo que tenemos conciencia de las cosas. Los demás no. El mundo está inconsciente de Dios, está inconsciente de las cosas que pasan. Y nosotros, bendito Dios que nos ha dado conciencia, pues hagamos bien las cosas. ¿Sí? Hagamos bien las cosas. Y como les decía antes de darle paso a la hermana Lolita, si de pronto tenemos alguna cosa así, de que sí, que no, que bueno, ya Dios me de ayudar, alguna cosa por el estilo, pues ya, a orar, a hacer lo que se tenga que hacer para que Dios tome las riendas de eso. Y adelante, o sea, que somos pueblo escogido, ¿no? Sí. Hermana Lorita. Gracias, mi hermano Josuecito, y estaba escuchando la intervención de la hermana Ginita y me gusta tanto la forma como ella expresa, porque a pesar de ser una persona joven, y qué bueno, y qué bueno que una persona joven piense y hable como ella, porque es bueno que de ella puedan escuchar también los otros jóvenes, porque pensando en esto, sabes que vamos revisando las para allá, vamos aprendiendo un poquito más. Y claro, alguien decía, en realidad los 4 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, deberían ser suficientes ya para nosotros, para poder entender Creo que se está cortando. Hermana Lorita, se entrecortó. Sí, se entrecortó. de estos 4 libros. Es que qué importante es que Moisés, antes de morir, ya él vuelve, ¿no?, a tomar fuerzas, a agarrar fuerza, porque justamente lo que usted acaba de decir, hermano Josuecito, o sea, él entendió lo importante que es, y como dice Jimenita, es para ahora, pero es lo venidero, es para cuando entremos a la Nueva Jerusalén. Pero si no nos ensayamos ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? O sea, realmente, ¿cuándo lo vamos a hacer? Nuestras vidas, nuestro ser está lleno de gigantes, que es lo que más daño nos ha hecho a nosotros. Y justamente Moisés recalca estas partes de los gigantes y de todo lo que debemos y no debemos hacer. Y nuestra vida está llena de, de gigantes, de ideas que se meten en nuestra mente. Yo en la mañana hablaba con alguien que está estudiando también las raíces, no está en el grupo, pero ella decía que en realidad no, dice, no puedo dormir, pienso en esto, pienso que me van a quitar la casa, pienso que mi hija me está dando demasiadas responsabilidades, pienso que el cuidar a mi madre es una carga demasiado pesada. Me enumeraba muchas y, y de acuerdo a lo que estamos estudiando, de muchas de las personas que estamos en este grupo, quizás, no, mi matrimonio no va más, mi matrimonio no funciona, mi marido nunca va a cambiar, mi hijo nunca va a conocer del Señor. Bueno, X gigantes que el enemigo pone en nuestra mente para frenarnos nuestra vida espiritual.
Y es lo que tenemos que tener cuidado, porque Dios nos está dando el tiempo y la oportunidad de que este hombre al borde de morir nos está recalcando. O sea, lo que está haciendo ahorita en Deuteronomio es recalcando todo. O sea, recalcándonos otra vez, por favor, o sea, una vez más, estoy al borde de la tumba y por favor tomen en cuenta todas estas cosas. Y como bien, o sea, la Haftará, como él dice, escuchen, o sea, oigan la palabra de Yahweh, gobernantes de Sidón, escuchen la Torá de Elohim, ustedes del pueblo de Gomorra. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Yahweh. Estoy harto de ofrendas quemadas, de corderos. O sea, no me deleiten las ofrendas con la grasa de las ovejas. No toma placer en la sangre de toros, de ovejas, de machos cabríos. Si ustedes vienen a presentarse con esto en mi presencia, pero ¿quién les pidió que hicieran esto para hollar a mis patios? O sea, en realidad, y justamente habla de los Shabbat, de los Rosh Hodesh, de todas estas cosas, de las fiestas que nosotros estamos a punto de otra vez de celebrar. Pero ¿cómo vamos a llegar a este punto? O sea, yo creo que no debemos desperdiciar un minuto del tiempo y estos días, esta parashá que viene y la otra mientras llegamos a las fiestas, realmente debe ser un tiempo de preparación y de tomar sumamente en serio y que no dejemos pasar un año más sin poner por obra lo que realmente el Padre nos está mostrando. Amén. Así es, hermana Lotita. Amén. Así es. Y en ese mismo sentido, fíjense ustedes, me llama mucho la atención por qué comienza poniendo precisamente el tema de, bueno, y acuérdense que tienen jueces, ¿no? Porque en últimas, cuando estos jueces que se refieren ahí son los Shoftim, son los Shoftim, y básicamente los Shoftim entendámoslos como quienes sabían qué hacer, o sea, quienes sabían qué hacer, quienes sabían cómo proceder. Porque básicamente son estos jueces, no son necesariamente o únicamente los que dirimían conflictos. ¿Sí? O sea, había un problema de linderos, por ejemplo, iban, veían y decían, bueno, hasta aquí. No necesariamente, o no solo eso, sino un shoftim, un shofet, es el que conoce el debido proceso. Y cuando hay alguna cosa que no se sabe bien qué es, pues él aplica el debido proceso y lo endereza. ¿Sí se entiende? Hay una figura aquí en nuestra legislación en el ámbito penal, que es el juez de garantías penales, por ejemplo. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en alguno de esos, esperemos que no como acusado, pero en el ámbito penal, cuando alguien denuncia a otro, ¿vale? Por cualquier delito, pongan ustedes un robo, cualquier cosa, ya. Un delito, una de las primeras partes es, luego de que ya se le ha acusado y hay elementos para proseguir con el juicio, se va precisamente a la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, se llama así en nuestra legislación. Sin hacernos mucho lío, ¿qué hace eso? ¿Y quién conoce eso? Conoce lo que se llama un juez de garantías penales. ¿Qué hace el juez de garantías penales? Él no se ocupa de ver si es que es culpable o no. ¿Ya? Él no se ocupa de eso. El juez de garantías penales lo que se ocupa es de ver que si hasta ese momento se siguió el debido proceso. Por ejemplo, si es que una prueba se obtuvo legalmente, o sea, si es que, por ejemplo, se obtuvo una confesión, pero le torturaron, por ejemplo, ¿vale? Ese tipo de cosas. Entonces, se ocupa de ver el debido proceso. Si le citaron a tiempo, si es que comparecieron o no comparecieron, si se fugó o no se fugó, qué sé yo, cualquier cosa, el debido proceso. Y si es que encuentra una anomalía en el debido proceso, lo que hace es declarar la nulidad hasta tal punto y vuelve a hacer de nuevo, para que se cumpla el debido proceso, porque se supone que esta persona sabe cómo sigue el proceso. Si es que hubo una anomalía ahí, tiene que volverse a hacer. Vale, entonces, estos shoftim de aquí que hablan en Deuteronomio 1, son estos jueces que conocen el debido proceso, son como unos jueces de garantías, digamos así. ¿Vale? Que lo que hacen es precisamente, ante el surgimiento de una anomalía, de un conflicto, lo que sea, aplican el debido proceso. Y eso es lo que también habla en la Haftará, que el pueblo no sabía nada de esto. Sí, que el pueblo no sabía nada de esto. Y lo que para nosotros nos invita es precisamente a acordarnos
que no todos estamos en la necesidad de ser estos jueces, estos short team, pero sí de saber que hay, sí de saber que existe. Y es algo muy bueno que, al menos entre nosotros, podamos poner poco a poco en práctica esto, de cuando hay alguna cosa complicada, alguna cosa que no sepamos muy bien qué hacer, preguntarlo, consultarlo, exponerlo ante todos, que para eso estamos, en general todos, ¿sí? Para eso estamos. Habrá algo que se tenga más experiencia en algún campo o en otro, qué sé yo, y para eso estamos. Y en ese mismo sentido es lo que, y lo que quiero decir es, y esto se puede extrapolar no solo a la cuestión bíblica, ¿sí? O sea, de me equivoqué en esto, por ejemplo, y cómo lo restituyo, tal, ¿vale? Que puede haber un caso, pero también, por ejemplo, a partir de eso se va extrapolando en otras áreas de nuestra vida. Entonces, por ejemplo, como decíamos, si yo necesitase alguien que me ayude con una computadora, pues no voy a buscar a alguien de lejos. Ahí, por ejemplo, le puedo tal vez decir a nuestro hermano Cristian Rojas, o de pronto a la Estevita, o alguna cosa también por el estilo, creo que a Dianita Gómez o Anita. ¿Me explico? Alguna cosa así. Si es que, por ejemplo, necesitase alguna cuestión de enfermería y todo lo demás, pues ahí está, ¿no? Y así. ¿Me explico? Entonces, para eso estamos. Para eso estamos. Lo que quiere decir es no están solos. Y si es que algún momento alguno de nosotros no sabe cómo proceder en alguna cosa, pues ¿qué vamos a hacer? Pues pregunte. Hay que preguntar, hay que apoyarnos, porque para eso es. Porque si no me apoyo, me caigo. ¿Sí? Entonces hay que apoyarse en alguien, hay que apoyarse entre nosotros. Y más que nada porque eventualmente todos somos hijos de Dios, todos tenemos el Ruach HaKodesh, de tal manera que entre todos seguramente Dios va a hablar. ¿Me explico? Y a eso es a lo que se va. Porque cuando se habla del debido proceso, ya no se habla de cuestiones teóricas. O sea, ya no se habla del tema de, bueno, ¿tú crees en la Trinidad o en la predestinación o crees en el postmilenialismo o vos crees en la? No, ya no se habla de esas cosas. Que tal vez en otro tiempo, en otras cosas pueden ser importantes hasta cierto punto, pero en última, lo que importa es que sepamos qué hacer en un caso ya en concreto. ¿Sí? Y para eso es lo que también nos dice aquí. Acuérdense que ustedes son un pueblo enorme, es un pueblo enorme. Y por lo tanto, hay gente que se encarga de dirigirles, que se encarga de decirles qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Y para eso estamos. Y para eso estamos. Y fíjense ustedes, es algo que, por ejemplo, para nosotros es una práctica que a veces que para nosotros, por nuestra tradición, buena parte de la reforma y demás cayó en desuso. Cayó en desuso, porque no tuvimos, y la iglesia como tal no tuvo y no tiene esta figura de un juez. No tiene. A lo mucho ahora se tiene esto de juntas o consejos directivos y demás, pero no es lo mismo que tener un juzgado. ¿Me explico? Que tener un lugar a donde recurrir con certeza y saber que lo que me dicen hoy aquí en Quito me van a decir lo mismo en Guayaquil, me van a decir lo mismo en Bogotá, me van a decir lo mismo en Nueva York, van a decir lo mismo en todo lado. O sea, no hay eso. No hay eso. Pero eso no implica o no justifica, digamos, que podamos al menos ahora comenzar a construir algo por el estilo, en el sentido de que podemos ir comentando, por lo menos, o participando, nuestras dudas, nuestras inquietudes, incluso nuestros hallazgos, incluso nuestros hallazgos y todo lo demás. Que, por ejemplo, para eso está precisamente, ahora tenemos a la mano Nube, el Zoom, el WhatsApp, todo aquello, para eso está, para compartir, hacer partícipes de dudas, de inquietudes, de comentarios, testimonios, para eso está. ¿Sí me explico? No es solamente para poner de pronto algún rato, no, Shabbat Shalom y todo, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. No es solo para eso, está muy bien, pero no es solo para eso. También está abierto, dice Romo, que está abierto para exponer dudas, exponer preguntas, exponer comentarios, participar de testimonios, compartir canciones, compartir en general. Para eso está. Y ahora lo tenemos. Antes tenían, ¿se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo que hace 20 años, yo era niño todavía, e iba a la escuela dominical, me acuerdo, a la iglesia y tal, y era una dinámica muy distinta, porque era muy presencial, no había, a veces, no todos tenían ni siquiera teléfono, ¿de acuerdo? Y era muy simpático porque era el tema de, hermanos, no se olviden, el jueves la célula, ¿no? En la casa del hermano tal, y sabían, o sea, y se iban y todo lo más, y era una cosa bien simpática porque la relación era de domingo a domingo, o de jueves a jueves, o de jueves y domingo, cosas por el estilo, o sea, y era el tema de que ahí se ponían al día, y conversaban y todo lo demás. Entonces, ahora tenemos eso las 24 horas,
¿Me explico? Y el tema es poder fluir en ese sentido, poder fluir poco a poco, compartir algo, ya les digo, aunque sea un capítulo, aunque sea algo que en teoría ya sepamos todos, siempre hay que hacerlo, o sea, cualquier cosa, no nos restringamos en eso, no pensemos de pronto, ay no, híjole, es que aquí saben mucho, o alguna cosa que tal vez, que también a veces he escuchado, ¿no? No, es que no, los hermanos saben un montón y yo tengo miedo de quedar como el que no sabe nada o de equivocarme. No, o sea, perdamos de ese miedo. Yo les he comentado un montón de cosas que ahora, bendito Dios, puedo conocer y me ha dado herramientas, y también estudio y demás para poder, digamos, exponer la palabra con más soltura. Pero al inicio no era así. Al inicio yo también me equivoqué un montón de cosas. Al principio yo también tenía un montón de ideas que después se fueron refinando y se fueron algunas eliminando y todo lo demás. Pero para eso estamos, para eso estamos. Así que la invitación, digamos, práctica es en eso. Es apoyémonos poco a poco unos en otros, sí, apoyémonos, tendamos un poco más, digamos, de esos lazos de amistad, de confianza, de sabernos de amigos, de sabernos de hermanos, de sabernos familia, e incluso visitarnos sin necesidad de decir mayor cosa, de visitarnos, de llamarnos, de preocuparnos, etcétera, etcétera, que de eso va. Que a la final eso es lo que dice el Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes lo que dice? Y en esto me conocerán, porque en esto conocerán que sois de los míos, porque os amáis los unos a los otros. Porque si no se aman entre ustedes, va a estar un poquito complicado que después digan cualquier otra cosa. Entonces, a eso va. Entonces, la reflexión final sería eso. La primera, digamos, sería en dos partes. La primera, estar conscientes que el pecado tiene consecuencias. Si es verdad que Dios perdona y todo lo demás, pero que el pecado tiene consecuencias, y consecuencias serias. Consecuencias serias y que no hay que tomarlas a la ligera. Y segundo, que en la práctica, digamos, somos un pueblo numeroso, somos un pueblo grande, pero que no está suelto, que no está suelto, que Dios bendito, hay gente, algunos hermanos, algunas hermanas que podemos ayudar precisamente en ese tejido, en ese pueblo, a ser uno, a juntarnos mejor, a compartir las dudas, a compartir las certezas que se tengan, los hallazgos y todo lo demás. Sí, básicamente eso sería. Sí. Quizá, tal vez tenemos alguna otra pregunta, inquietud, comentario, testimonio. ¿No? Entonces, fíjense ustedes, y una reflexión final. También siempre es bueno esto, ¿no? Siempre acordémonos de todo lo que vayamos aprendiendo, ¿sí? Hoy ha sido una reflexión un poco más madura, un poco más madura, un poco más cruda, si se quiere, pero también acordémonos de todo lo que hemos aprendido en años pasados. Acordémonos, ¿sí? Porque en todo está eso, ¿sí? Todo está en la memoria, ¿sí? Así que ejercitémonos precisamente en la memoria, ¿sí? Que de hecho nos va a ayudar mucho para evitar algunas enfermedades que después de pasados los 20 ya suelen dar, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente, ¿sí? Entonces, creo que no hay alguna otra duda, pregunta, sugerencia, comentario. Josué, Permita, sí, perdón, por favor. Pero no si se encuentro, deja ver, sería mejor. no encuentro la mano. A veces se me pierde. Hola. Bueno, yo quería decir que, claro, de hecho, toda la escritura y estas porciones en particular se escribieron para que tomemos consejo y no hagamos lo que ellos hicieron y no padezcamos lo mismo, ¿no? Y pues, pero a mí me dio ganas de recordar un poquito en el capítulo 1, en el verso 31. Dice, y en el desierto has visto que Hashem, tu Elohim, te ha levantado o te ha llevado como levanta un hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Sí, o sea, como nosotros solemos recordar y decir, ¿no? Nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si somos hijos, si Él ha puesto el sello de que somos hijos, si nos ha dado su ruaj, si tenemos ese testimonio dentro de nosotros por el cual decimos, Abba, Él está haciendo eso en esta vida que para nosotros va a representar este desierto. Él nos levanta como a un niño en los brazos, ¿se dan cuenta?
y hay veces que tal vez ya no tenemos fuerzas o algo así, pues no importa, suéltate porque el Señor te está sosteniendo. En esa debilidad Él no va a pedir, sino hasta donde Él sabe, Él se compadece. Y luego les va a decir, en el desierto no les faltó nada, no les faltó comida, no les faltó vestido, porque el Señor mismo estaba pastoreándolos, ¿no? Él mismo los estaba guiando y también en muchas partes, y hasta para terminar va a decir, porque el Señor peleaba por ustedes. Las únicas veces donde fueron derrotados fueron cada vez que ellos decidieron ir a pelear por su cuenta. Entonces, que nos aseguremos, ¿no? Si alguna situación de guerra tenemos espiritual, pues descansemos porque la guerra la hace el Señor. Y entonces volviendo a este Deuteronomio 1:31, donde dice que te ha traído como el hombre carga o levanta a su hijo, no levanta a su hijo, ¿no? Entonces dice, pero ustedes no exhibieron la emuná. O sea, yo estuve ahí todo el tiempo, no fue un padre descuidado, pero ustedes no exhibieron la emuná al Señor vuestro Elohim, y quien iba delante de ustedes. Pero, sin embargo, llegó el momento en donde ya estaban a punto de entrar. ¿Y quiénes entraron? Pues dice, de aquella generación, Caleb, hijo de Jefone, o en otro lado va a decir del ceneceo, ¿no? Era un extranjero que no era precisamente de las varas, de las 12 varas, de las 12 tribus, o que no tenía en sus venas la sangre de Israel, pero estuvo entre aquellos que el día de la salida de Egipto seguramente estaban dentro de una casa donde la marca de sangre estaba en sus puertas, ¿no? Entonces, estaba este Caleb que podría no calificar por ser extranjero, pero que fue injertado. Estaba este Josué, pues el siervo de Moisés, el que no tenía mucho rango, el que servía, y estaban los pequeñitos, los que no tenían mucho que aportar, los que pues tenían todavía que dejarse guiar y enseñar. Y me vino al mirar esto, ¿no? Me vino al corazón ese versículo de Mateo 18, donde dice que si no nos volverse como girarnos de nuestra condición de actitud, ¿no? Si no nos volvemos y no nos hacemos como nar, ahí dice como niños, ¿no? Pero es ese espíritu de siervo, de nar, de muchacho que hace lo que le manda, de sirvientes, pero en el sentido de, no de como de por esclavitud, sino a un niño, ve mi hijo, al hijo que el padre carga, por favor tráeme esto o no hagas esto. Ese niño tiene el corazón de un nar. Entonces este Josué era nar para Moisés. Entonces nuestro Señor dice, volveos y ¿cómo es? Si ustedes no se vuelven y si no se hacen como un nar, como un hijo de su padre que está listo para correr a lo que papá diga y obedecerle, no entraréis en el reino. Y estos que entraron tenían ese carácter de nar, de siervos, ¿no? O sea, no por obligación, no por presión de alguna manera, sino porque el chiquitito que ama a su padre, que sabe que le cuida, corre y hace lo que su papá le dice. Porque lo disfruta, lo ama, se siente parte de él. Entonces, así, ¿por qué guardamos el Shabbat? ¿O por qué no mentimos? ¿O por qué tengo que dar el diezmo? ¿O por qué tal cosa y tal otra? Porque lo disfrutamos. Porque somos como los chiquiticos de papá que los carga. Esa es la actitud que veo, el carácter que deberíamos tener y disfrutar es estar en el reino de los cielos y no hacer las cosas pesadamente, ¿no? Pues es que ya toque el Shabbat y no puedo hacer lo que yo quiero. O ya toque el Shabbat y tengo que sentarme 3 horas a escuchar ahí lo que dicen. O algo así, ¿no?
Entonces, que Dios nos conceda ese ánimo de criaturas tiernas que disfrutan del cuidado de Dios y de que se saben en sus manos y de que si Él pide hacer algo, pues lo hacen como el chiquitito que no piensa cuánto le cuesta, ni si no le cuesta, solo hace. Y a veces en hacerlo la riega, pero pues su papá sabe que está aprendiendo y está allí. Eso es lo que quería decir. Amén. 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 Gracias, Carmita. Y gracias también, Anita y Dianita, por compartirnos. Gracias. Y igual a los hermanos que participaron, Jime y Nalti. Sí. Hermana Sonita, ¿nos va? ¿No? No, ok. Solo decir gracias también. Gracias realmente por todo lo que han podido exponer. A Carmita, a Josuecito, a las hermanas que compartieron. Gracias. Nada más. Vale. Gracias. Bendito Dios. Bendito Dios. Sí, entonces estamos en ese camino, no nos olvidemos. Y hay que seguir adelante con todo el ánimo, con todo el poder de la santidad que hay en nosotros. Así, básicamente. Amén. Sí. Amén. Vale, entonces creo que así podemos terminar, ¿cierto? Carmita. No le escuchamos, pero. Ya que puedo alzar la mano de esta forma, digo, porque no le encuentro a mi mano de la otra, ¿no? Pero bueno, estoy contenta de ver ahí a Jade. Creo que Dianita le has invitado. Jade es la hermana de Miguelito. Y no sé si quieres decir algo o tal vez te dejas ver. ¿Nos estás escuchando? Buenas tardes, doña Carmita, y buenas tardes a todos. Pues por el momento solamente he estado escuchando y aprendiendo, pero aún no tengo un buen criterio ni nada para poder hablar del tema. Y eso, muchas gracias a todos por hablar y compartir su conocimiento. Eso es todo, doña Carmita, y gracias. Oh, gracias, Jade. Yo ayer le leí a Jade un versículo bien durísimo. Y aquel que es un muchacho contumaz y rebelde y los límites de la instrucción de Dios decían que se ha de hacer con ese tipo de muchachos que son rebeldes con su padre y con su madre y pues que habían de llevarles a los jueces a las puertas de la ciudad y lo que tenía que hacerse y pues Jade podía reconocer una especie de radiografía en su vida. Si Dios le dio ese don y esa gracia de poder oír en medio de eso que Dios le está hablando, pues es que tiene oído para oír y si le ha sido dado oído, quiere decir que tiene el sello de Dios que le dice, eres mi hija. Y pues así que les ruego que oremos por ella, que Dios le ayude a fortalecerse en ese caminar con Dios, de ser la hija de Dios, de participar del pueblo de Dios, de que pues ella pueda distinguir lo que es y lo que no es del reino de los cielos. Y pues bueno, ella también está pasando pues muchas circunstancias en esta transición de salir de Egipto. Así que tengan en cuenta para que pueda orar por ella. También tiene pues que resolver algún tema para poder graduarse de la universidad. Y bueno, y también Dios le ha dado corazón para que en medio de su crisis y todo, pues Dios le movió el corazón para empezar a ordenar sus cosas justamente con su casa, ¿no? Entonces, pues estoy muy contenta, Jade. Invítale al Miguelito que se ha dormido, no sabemos mucho de él. Saludos también a Josué y a todos en tu casita. Muchas gracias, doña Carmita. Igualmente, le quiero mucho. Gracias. Vale, gracias. De pronto no lo leyó Jade, pero la buena Lorita dice bienvenida. Bienvenida. Sí. Así que igual bienvenida Jade y igual saludos al Miguelito. Y a la mamá también. El presupuesto Vélez. Sí. Así que dicho eso, les quiero compartir nada más un pequeño datito.
le un poquito antes de